Bueno, agradezco a Francisco, la verdad es mi amigo, no le crean la mayoría de lo que dijo. No. Y bueno, también quiero aquí destacar la presencia de Grace Marie Bricali. Grace, ella es una agente importante dentro de ESMO, llegó a tener un puesto de presidenta ejecutiva ahí, fue alguien que nos ayudó mucho también a la oncología mexicana. Entonces, Grace, gracias por estar aquí. Sorry, Jeffrey. Bueno, en realidad sí soy un híbrido en muchos sentidos. Mi papá era médico, era cirujano, se hizo en Nueva York, entonces crecí dentro de la medicina y la cirugía, y me gradué de cirugía oncológica en 1985, pero después me enseñaron el camino en lo que era en aquella época el curso de oncología médica y radioterapia, y ese me gradué en el 92. ¿De acuerdo? Entonces hice los dos cursos. No hago todo, no soy todólogo, trabajo con un grupo de personas y cada quien nos dedicamos al área que dominamos bien. Sin embargo, el hecho de ser a origen multinacional, multicultural, mi madre es mexicana, yo iba a nacer en el extranjero, pero mamá no quiso, quiso que naciera en México, soy mexicano, con mucha honra, y siempre he visto por México. Y una de las cosas que más nos había interesado es cómo podemos no solamente hacer medicina y hacer ciencia, sino mejorar el acceso a la educación para la medicina y el acceso para la salud de los pacientes a través de la calidad y de tener una sola calidad internacional. Pasamos la siguiente, por favor. Actualmente sí estoy todavía en el comité de IDEA, que es una base, una plataforma que busca dar impulso, como vamos a ver más adelante, para aquellos que estamos en los países de ingresos medios y bajos y que antes teníamos las puertas cerradas para muchas opciones, y hemos estado en diferentes comités desde el siglo pasado. Pasamos la siguiente. No tengo conflictos de interés, no soy patrocinado por ninguna empresa. Bueno, me mantiene mi esposa Vicky, que está por allá. Gracias. Tal vez algunos de los antecedentes, además de la formación doctoral en la educación de mi papá en Nueva York, es también mi formación con mi mentor, el doctor Héctor Rodríguez Cuevas, el cual tuvo la oportunidad de estar en Boston y en Nueva York en la época de oro, desde la posguerra, cuando surgieron todos estos desarrollos en la oncología en general, no nada más en la cirugía, y donde estos proyectos, incluyendo en el New York Hospital, cuando se montaron las primeras campañas de detección por el doctor Papanicolau, etc. Y entonces, el doctor Brunswick, que fue un gran pionero, principalmente de la cirugía, pero también después de hacer todas las cirugías radicales, él junto con sus alumnos dijeron que habría que tener otros tratamientos, además de la cirugía, para disminuir la mortalidad por cáncer cervicuterino. Fue gracias al apoyo del doctor Brunswick, al doctor Papanicolau, en gran parte, que también se logró implementar esta técnica de detección temprana. Y vemos aquí en esta gráfica, es en el viejo Hospital General de México, el doctor Brunswick con el doctor Héctor Rodríguez Cuevas, y otros médicos que en aquella época hacían cirugía general, pero de urología y de ginecología, donde montaron las técnicas radicales, que era en aquella época la única alternativa para el tratamiento, para la cirugía, para el tratamiento del cáncer ginecológico y de otras enfermedades. Una de las realidades que a nosotros nos enfrentan es, hemos escuchado, y ustedes escucharán aquí en ASCO, que se ha tenido una disminución de la mortalidad por cáncer en más de un 20% en los últimos años aquí en los Estados Unidos. En algunas enfermedades, como es
El cáncer de mama en Noruega ha disminuido pues casi un 40%. Y nosotros vemos que no solamente la morbilidad, sino la mortalidad por cáncer sigue aumentando. O sea, si tratáramos de lanzar un cohete hacia la luna, pues en realidad así sigue creciendo. Y es parte de las inquietudes que nosotros tenemos y compartimos aquí en qué podemos hacer para cambiar esta realidad. Pasamos a la siguiente, por favor. No cambia. Creo que se trata. Bueno. Sí. Bien. En 1971, Richard Nixon lanzó lo que le llamaron la guerra contra el cáncer. 1971. Y a partir de ahí se empezaron a tomar unas medidas adicionales para medir el impacto del cáncer, la mortalidad por cáncer y disminuir la mortalidad. Nosotros tuvimos en el sexenio anterior la guerra contra el narcotráfico, donde pudimos aumentar la muerte de gentes jóvenes. Pero, ¿cuándo vamos a lanzar una verdadera guerra contra el cáncer para lograr modificar esa curva, que no es curva, esa recta que habíamos visto? Dijimos, bueno, tenemos que hacer algo, o sea, no nada más vamos a llorar. Y desde hace mucho tiempo, pasamos a la siguiente, nosotros detectamos a finales del siglo pasado, a finales de los 90, México no tenía una revista oficial para publicar su educación en cáncer. Había habido otras revistas como la del Seguro Social que había dejado de circular, y la revista que se hacía por cancerología dependía de los españoles para que ellos decidían qué publicaban, y la mayoría del material que se publicaba ahí era de España. México no tenía un solo órgano que lo hiciera así. Cuando nosotros manifestamos esta inquietud con el doctor Eduardo Arana, dijo, tienes toda la razón, pero no tenemos dinero. Así es que es tu idea, tú la haces, pero a ver cómo la fundes. Y el Gamo que conocemos ahora, que ya tiene 17 años de edad, pasamos a la siguiente, que es una revista de cada vez de mejor nivel, está impresa, que además les comparto que el doctor Gregorio Quintero, como actual presidente de SMEO, está buscando todavía mayor participación de todos ustedes y de ponentes y escritores científicos de alto nivel para poder lograr mejorar la indexación de esta revista. La propuesta del proyecto la empezamos a decir a finales por ahí del 98, 99. En el 2000 arrancamos la intención de hacer una revista. La siguiente, por favor. Y escogimos, en realidad a veces uno no sabe hacer las cosas, pero sabe escoger a la gente que sí lo sabe hacer. Y en ese sentido el doctor Andrés Gutiérrez, que está por aquí, ¿verdad? Que ahora es californiano, ¿verdad? De mi modo, nadie es perfecto. Fue parte de los fundadores, el doctor Francisco, el doctor José Luis Aguilar. Y nosotros, en esta nota editorial del volumen 1, número 1, pues hacíamos mención a la necesidad de que hubiese una revista que pudiese ser mexicana, de los mexicanos, con la realidad mexicana, y que además nos impulsara y nosotros decidiéramos tener control de lo que estamos haciendo. Pasamos a la siguiente. Entonces, con esta idea y con el apoyo del doctor Eduardo Arana, pasamos a la siguiente. Vemos aquí el certificado donde tuvimos los derechos. Necesitábamos en aquella época que ya hubiera una revista para poder tener todo el trámite administrativo de derechos, y este es el certificado que nos dieron, que por cierto tiene que seguirse refrendando. Y vemos aquí pues Francisco Gutiérrez, ¿verdad? Veíamos a todos los demás, muchos que están aquí, ¿verdad? Que hemos estado trabajando pues ya por más de 20 años y 18 años prácticamente con el proyecto de Gamo. Pasamos la siguiente, para hacer lo que es ahora. Pasamos la siguiente. Decíamos que por ahí de los finales de los 90s veíamos que había una brecha en la que había dificultades para el acceso internacional de los mexicanos a la educación en el extranjero. Y como producto
estas inquietudes que nosotros teníamos y el acercamiento con ESMO. En aquella época, cuando iba a tomar posesión el doctor Heinz Ludwig como presidente de ESMO, nosotros le manifestamos que en realidad no había esa disociación. Para empezar, no había un solo currículum, sino que el proyecto de educación en oncología toda y en oncología médica era muy diferente entre los europeos, en los diferentes países europeos. No sé si ustedes lo sepan, en Europa no era reconocida como la especialidad de oncología, no existía, mucho menos de oncología médica. Y pues había esa necesidad. Y escribimos esta contribución en la que decíamos parte del trabajo que ahora demostró en una forma científica Jeffrey Weitzer, que era el encuentro de dos mundos, que en realidad la población de América, pues había un poco de la población nativa de la que vino por el estrecho de Bering, y mucho de las que llegaron por las diferentes migraciones y conquistadores en diferentes oleadas, como están muy bien documentadas, incluyendo aquel libro que en alguna ocasión me recomendó Jeffrey Weitzer de Germs, Guns and Steel, que por cierto lo leí muy bien, y se los recomiendo a todos que lo lean. Y a nosotros ahí hicimos la propuesta de que somos un solo mundo, somos unos solos genes que están por todo el mundo, que debería de haber un programa de cáncer unificado y que además debería de haber una mayor colaboración entre Europa, México, Latinoamérica y toda América. Y por eso en el 2002 se publicó esta, en aquella época, Grace Marie, thank you very much, I appreciate it. Tuvo mucho que ver. Y esto fue la iniciativa del currículum mundial en cáncer. Empezó en ESMEO y de ESMEO permeó a ASCO. En ESMO, bueno, empezó en ESMEO, de ESMEO a ESMO y de ESMO a ASCO. Pasamos a la siguiente. Y entonces, en el 2004 se publicó por primera vez ya un currículum globalizado, mundializado, por así decirlo, 2 años después, como parte de todas esas iniciativas en las que un poquito uno tuvo algo que ver. A la siguiente, por favor. Vemos que también participando dentro del comité regional, pudimos participar en los representantes que se decían de naciones y de regiones. Nos tocó hacer el trámite ante el gobierno de la Comunidad Europea durante muchos años para lograr el reconocimiento de la oncología en especialidad, y pues ser parte de los que iban en el barco. Tal vez yo era el grupete, pero bueno, o el grumete. Pasamos a la siguiente. Y en aquella época no se llamaba Conquer Cancer Foundation, era la Fundación ASCO, y necesitábamos ver la oportunidad en la que tuvieran los mexicanos y las mexicanas más oportunidades también para accesar a las diferentes programas de educación. Tuvimos por ahí entre el año 2000 y 2001 un pequeño comité de ASCO que fue a México, y los llevamos a Veracruz y los llevamos a la selva de los Tuxtlas y los llevamos a conocer esa parte también el norte donde desembarcaron los españoles. Y entonces ya les dije, esto no es Disneylandia, esto es el mundo real. Se fueron fascinados, regresaron aquí a los Estados Unidos. Y entonces nos dieron el apoyo, porque les dijimos, la mayoría de los mexicanos y de la gente de esta región no puede ir a ASCO, a pesar de que sea una región tan grande y una reunión tan grande, la gente no puede ir. Nosotros solicitamos que haya reuniones más pequeñas de ASCO donde lleven lo más importante que se pueda llevar a otras partes del mundo. Si ustedes lo saben, en palabras del doctor Jaime de la Garza, el primer Best of ASCO fue en México. Y fue de la iniciativa de nosotros, con el apoyo en aquella época de Paula Rieger, que era la que encabezaba el departamento internacional, y que después fue sustituida por Charles Barks en Nexas, pero que esa iniciativa se lanzó ahí, está documentada, y logramos hacer conseguir una serie de apoyos para los oncólogos y los estudiantes de oncología de México a través de la Fundación ASCO, y también hacer un acuerdo de reciprocidad
Y a partir del 2003, cualquier mexicano perteneciente a la Sociedad Mexicana de Estudios Oncológicos que desea entrar a ASCO, ya no tenía que pasar por un proceso de enemas y similares, ¿verdad? Sino que ahora ya nada más dice, soy miembro de SMEO, fírmale aquí y pasas. Entonces, esto fue lo que logramos ya en el 2003. Pasamos a la siguiente. Ahora se llama Conquer Cancer Foundation, de la cual dependen los programas de los apoyos económicos, que de todas maneras la posición del presidente de ASCO tiene mucho que ver en estos programas, que incluyen los programas de los premios internacionales. Y obviamente ASCO ha crecido mucho, tiene más de 40,000 asociados, el 50 o 70% de los que vienen a veces, ¿no?, son foráneos. Pasamos a la siguiente. Y entonces hay un doble interés, ¿no? Porque el 70%, más, variando esas estadísticas desde hace 2 años, pero pues un 30% de lo que viene o más es de la gente del extranjero. Entonces es un mercado que sí les interesa. Pasamos a la siguiente. Ahora nosotros decidimos, ¿cómo podemos hacer un apoyo donde la gente pueda llegar y pueda meter el piecito como los vendedores de alfombras, ¿verdad? Y los vendedores de escobas, que dicen primero que te abran, y si te abren, pues ya pones el piecito en la puerta para que no te cierren con la puerta en la nariz. La verdad es que nosotros tenemos que reconocer que no todos nuestros programas en México nos capacitaban para poder llegar a los programas de alto nivel. Entonces, la intención que yo llegué fue, a través del programa más sencillo, que fue creado en 2004 por el doctor Lawrence Einhorn, decimos, ese es un programa muy sencillo, en el cual está específicamente enfocado para los que no vienen de los países ricos, que no han podido estudiar en los lugares ricos, y que entran en un sistema sí de capacidad, pero que es especialmente, en aquella época, perdón, era para los países no desarrollados. Después se tuvo que cambiar el término y era para los países en vías de desarrollo, y ahora tampoco podemos decir eso, y entonces se usa que para los países de ingresos medios e ingresos bajos, de acuerdo al Banco Mundial. ¿Ok? En fin, en términos generales, bueno, ya ustedes interpreten. Pero es un programa en el cual ya no entraban los de las grandes ligas, sino que era un programa en el que nos teníamos que pelear nosotros en este tipo de países, que es un programa más corto, es un programa de una visita de 3 días que da la oportunidad de venir becados a la reunión anual de ASCO y que permite además tener una visita corta a un hospital de 3 días, y dice uno, en 3 días pues no sirve para nada. Pero el punto fundamental es que aquel que sea premiado por ASCO se le tenía que asignar un mentor que tuviese la responsabilidad de que cuando él regresara a su lugar de origen, lo siguiera apoyando en su desarrollo profesional como parte de un programa a largo plazo. Y entonces tenemos otra serie de programas que se fueron desarrollando, en los cuales vemos que hay más fondos, la posibilidad de intercambio es mayor, y veremos ahorita algunos ejemplos de éxito. Pasamos a la siguiente. Bueno, mañana tengo que estar a las 7:30 de la mañana en la junta como presidente pasado, donde vamos a entregar pues ya los últimos resultados de lo que decimos. Y les quiero decir que una contribución más que hace la oncología mexicana al mundo y a ASCO viene de Oaxaca, con el grupo de Francisco, ¿verdad? Y hay una aplicación que lanzamos ya, la versión beta, que va a poder darle seguimiento a los avances de los que se han ganado algunos premios principalmente y en forma inicial a lo de IDEA. Pero entonces esa app la vamos a, ya se la enviamos a Vanessa y a parte del comité, mañana lo vamos a discutir. Pasamos a la siguiente. Y tenemos aquí algunos nombres de mexicanos, ¿verdad? Todos jóvenes, yo algún día fui joven, pasamos a la siguiente, que han ganado estos premios, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. Tania, que lo importante de Tania es que ella fue la primera del Hospital General de México
que tuvo la opción de ganarse una beca. ¿Qué significado tiene ese? Pues el primer hospital de oncología que hubo en México nunca había tenido a alguien que tuviera la oportunidad de ganar un lugar para venir acá, y lo que nosotros buscamos es crear todo un sistema virtuoso donde sembremos una semilla en todas las instituciones de todos los lugares. Ya hemos tenido gente que aunque se ha egresado de las grandes instituciones, pero del Estado de México y de diferentes partes, que empiezan a meter el piecito. Pasamos la siguiente, pasamos la siguiente, pasamos la siguiente. Ahora, además de explicar lo que serían los programas, la importancia del mentor, la siguiente. Después amplía el programa de IDEA y hacer un programa de innovación donde ya no era una visita de 3 días, donde ya se podía asignar un premio de aproximadamente $20,000 a un proyecto que sirviera a una de estas naciones no desarrolladas. Y casualmente, ¿verdad? No casualmente, producto del esfuerzo de los mexicanos, México lo ha ganado, Camboya, India, etc. Pasamos la siguiente. Janine Chavarri en 2015 se ganó este premio. Pasamos la siguiente. Y un premio todavía mayor, se le dice LIFE, es un premio internacional a más largo plazo. Obviamente también para oncólogos jóvenes, para hacer algo en los Estados Unidos o Canadá. Pasamos la siguiente. Y este da hasta $115,000. Entonces vemos que en la escalerita, primero metimos el primer pie, dimos el primer paso, fuimos siguiendo, pasamos la siguiente. Y entonces, dentro de esta escalera, pasamos la siguiente, pues vemos aquí Enrique Soto Pérez, que estuvo bien, dice, aprender de los viejitos, junto con su esposa, para aprender de los jovencitos, pero que también él ya se había ganado el otro premio, y entonces pudo encontrar, y es un mexicano brillante, y nos sentimos todos muy contentos de que este programa está dando sus frutos. Pasamos la siguiente, y si nosotros vemos, en las cifras del 2017, se habían entregado 300 premios a IDEA, pasamos la siguiente, 303, para América Latina, el 21.45, Asia, el 36%, que le hemos estado, pues lo voy a decir, aquí hay alguien de la India, los hindúes se habían estado sirviendo con la cuchara grande, y entonces, porque han hecho un sistema virtuoso, donde ellos sí se ayudan, y el que iba regresaba, y cuando uno revisaba las solicitudes de las nuevas generaciones, parecían carcadas. O sea, perfectamente estructuradas con todo lo que tenía que decir para que nos fijáramos en esas solicitudes. Y la idea es que también los que regresan de IDEA tienen que ayudar a los que están en su país, en México principalmente, lo que nos interesa, para que estas solicitudes cada vez sean más solicitudes y de mejor calidad. Pasamos la siguiente. Y entonces, en México, para el 2017, ya teníamos 15 mexicanos que habían logrado, cuando veamos India 37, ¿ok? Brasil 26, China 25, o sea, íbamos en el 5º lugar a nivel del ranking mundial, ya, primero no figurábamos, ya íbamos en el 5º, pasamos a la siguiente. Pero ya estamos en el 2º lugar en el ranking latinoamericano. O sea, hemos logrado, de no aparecer en las listas, llegar al 2º lugar latinoamericano y al 5º lugar en el ranking mundial. Y otra cosa que también me hace a mí muy feliz, muchos creen que soy haitiano, que tengo el origen haitiano, hasta donde yo sé, ¿no? Pero de todas maneras, fue un logro en el que algo contribuí para que gente como Jamaica, Haití, Honduras, Colombia, Perú, además se les diera la oportunidad, porque no se les daba, y entonces estaban las solicitudes, y nuevamente de otros países, sin decir los nombres, volvían a decir, vénganse para acá, y decir, pero ahora, vemos aquí que esta fotografía la saqué de un reporte que hizo este año, ANMO, donde resulta que Joseph, ¿verdad? Bernard, que no saben el trabajo que me costó convencer a los del comité que lo aceptaran para IDEA, va a presentar este año un trabajo muy bueno sobre
cáncer de mama en mujeres con HIV, en una serie de las más grandes. Entonces, vemos que alguien que se consideraba de un país que no tenía nada que dar, pues está contribuyendo y está dando un gran salto, y cómo se le puede dar a toda esta humanidad y a esta hermandad el apoyo. Pasamos a la siguiente. Y bueno, no voy a detenerme mucho aquí, pero ya ven, pasemos y también logramos incluir gente de Kuwait, de Omán, de Saudi Arabia, de Yemen, ¿verdad? Porque ustedes, desde el punto de vista geopolítico, hay muchas cosas que se mueven y a veces por ser de algún país no se les quiere dar las oportunidades o no les dan la visa, ¿verdad? Y entonces tenemos que hacer una serie de cosas adicionales, pero hasta de Irak, en plena guerra de Irak, logramos traer. Pasamos a la siguiente. Y, por supuesto, no se sientan, los más privilegiados siempre han sido los oncólogos médicos. Esos son los que se les ha dado la mayoría de las oportunidades. Pero la oncología ya es de todo, se son todas las áreas, no es de títulos nobiliarios. Les tengo una noticia. La doctora Bertagnoli es cirujana. Y es la próxima presidenta de ASCO, que este fin de semana va a tomar posesión. Y por primera vez se va a extender su periodo en la mesa a 4 años en vez de 3 años. Pero bueno, de todas maneras nos quiere hacer. Pasamos a la siguiente. Y ahora vamos a ver, espero que no se les haya aburrido, y quien identifique su nombre, me gustaría que sepan, ¿verdad? Si están aquí o si saben dónde están. Pero en el 2005, ¿verdad? Fíjense cuándo empezó el proyecto, cuándo empezamos a trabajar. Pero en el 2005 metimos al primer mexicano. Y prácticamente, casi todos los años hemos logrado que vaya por lo menos un mexicano, y cuando nos brincan un año, metimos más de uno, dijimos, empatamos. Les voy a dar el marcador final, ¿verdad? Pero algunos repitieron en un círculo virtuoso entre matrimonios y otro entre hermanos, como las hermanas Burlón, ¿verdad? Donde vemos aquí que estuvo tanto Maritere como su hermana. Pasamos a la siguiente. Y aquí tenemos la lista hasta el 2017. Pasamos a la siguiente. Y para el 2018 no solamente logramos 1 o 2, logramos 3, y además que fueran de 3 instituciones diferentes. El Seguro Social, ¿verdad? Que no había tenido esta oportunidad, ahora está presente. El Centro Médico, Nutrición y además Cancerología, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos con 1, después seguimos con 2 y este año quedamos con 3. Yo este año dejo el comité de idea y así vamos en el marcador. Nutrición, 10 goles a favor. Aclarate que acaba de terminar la Champions. Incan 6, ¿te acuerdas cuando presentamos antes? Llevaban 3, ¿verdad? Entonces ya se remontaron, ya mejoraron. Caballo que empata gana. El Hospital General de México, ¿verdad? Ya tuvo, y el Seguro Social ya tuvo, y la idea es que se incluyan, porque en algunas de estas instituciones son de los egresados, pero ya no están ahí y ya están en otras instituciones, ¿verdad? Haciendo también su chamba, y veo que algunos de ellos ya han repetido con otras cosas mejores. Pasamos a la siguiente. Entonces, el programa internacional para el desarrollo en la educación, pues ha sido un programa exitoso para los oncólogos médicos de países de ingresos bajos y medios, y para México, ¿de acuerdo? Que es una idea determinante para elegir el continuar con la carrera, porque la mayoría de los que han estado en esto han tenido un desarrollo de líderes en el campo de la oncología. Desarrollo oncólogos líderes a nivel nacional y a nivel internacional, y además la mayoría permanece en su país, a diferencia de otros programas en los que la gente se va a hacer una especialidad y ya no regresa. Pasamos la siguiente. Pasamos la siguiente. Pasamos la siguiente. Y entonces, esta también es una noticia del calientita recién salida del 2018, que nada más voy a señalar algunos detalles. Logramos hacer ya un acuerdo de entendimiento mutuo que amplía lo que habíamos estado haciendo con ASCO, donde de ahora en adelante ASCO
va a dar el aval de todas las reuniones científicas que haga ESMEO, van a estar avaladas por ASCO. Con el puro hecho de que nosotros nos notifiquemos de la reunión que esté avalada por ESMEO, sin necesidad de que pedamos permiso individual o el aval individual para cada una de estas presentaciones, estableciendo la reciprocidad y la confianza que tienen la calidad de los oncólogos mexicanos. Entonces, el hecho de que sea ya, y que además van a estar en el sitio de ASCO, o sea que ya de México para el mundo, y no somos Los Ángeles Azules, ¿verdad? Pero las actividades de los oncólogos mexicanos no solamente van a estar en nuestros sitios, sino que también ya están vinculadas, están en el vínculo, que están trabajando en la máquina, ahorita pusieron un banner, pero en el sitio de ASCO, y además dicho ahí que dan el aval para nuestras reuniones. Y otra cosa que considero muy importante, de ahora en adelante no nos va a costar a los miembros de ESMEO la inscripción del presidente, porque también logramos que el presidente cada año pueda venir a ver los asuntos, cómo mejorar esta relación sin que pague inscripción. Y además se van a dar 2 becas gratuitas para venir a ASCO para 2 oncólogos jóvenes. Esperemos que vean que se los den a oncólogos jóvenes, no a los cuadernos, ni a lo que sea. Gratis para que ellos puedan venir a ASCO. Eso ya está acordado. Y lo más importante es que todos los residentes de cualquier curso avalado o reconocido por la Sociedad Mexicana de Estudios Oncológicos van a tener inscripción gratuita, no al Congreso de ASCO, pero a ASCO, para tener acceso a todo el material educativo que da ASCO sin que tengan que gastar nada. Entonces es una forma donde ya se abrió para todos los residentes de oncología, de cursos, y no nada más residentes, también cursos de alta especialidad, que estén reconocidos por ASCO, tener acceso a la educación sin tener que gastar nada, porque ya todo está en los medios electrónicos. Y creo que, por lo tanto, si lo vemos como una inversión, el hecho que ustedes sean miembros de ASCO, que paguen su suscripción, y siendo profesores en alguna manera de los cursos, qué mejor retorno de su inversión que todos sus residentes puedan tener inscripción sin tener que pagar nada y tener acceso, pues en realidad, al foro más grande que hay de cáncer en el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, esto también nos llena de mucho orgullo, ya está hecho, aquí ya está Quintero y deberá de seguir, ¿no? Es de ustedes. Pasemos a la siguiente. Por lo tanto, yo creo que sí hay muy buenas ideas, que las ideas de los mexicanos pueden permear y pueden trascender en cosas que a veces, aunque no se nos dé el nombre, pero que trascienden en beneficio de todos nosotros, y que por eso nosotros tenemos que seguir motivándonos, siguiente, para estar a la par como todos, y si alguna vez los chavos nos pusieron en el ejemplo, que nos hicieron campeones de fútbol mundiales, ¿verdad? Pues tenemos que seguir apoyando a los chavos porque se tiene que seguir haciendo, y ¿por qué no nosotros también pensar en el tiro a la luna como mexicanos, ¿verdad? Y sentir que pues sí se puede, ¿verdad? Que sí se puede. Y pues con eso yo creo que termino más o menos mi presentación y muchas gracias.